El tema que vamos a estar hablando hoy en esta mañana va a ser de la adoración, la adoración. Y la adoración ha existido, hermanos, desde el principio, desde Adán y Eva. Desde Adán y Eva ha existido la adoración, porque ellos conocieron a Dios antes de la caída. Ellos caminaron con Dios y de seguro que ellos lo adoraron también por el conocimiento que ellos tuvieron. La Biblia no nos enseña cómo lo adoraron, pero tenían ellos un conocimiento pleno antes de la caída, antes de que el pecado hubiera corrompido toda nuestra vida física, espiritualmente y en toda forma. El pecado ha destruido nuestra forma en adorar. Estamos nosotros contaminados con esa enfermedad y la Biblia dice que por sus llagas somos curados de esa enfermedad. Solamente por medio del Espíritu Santo podemos ser sanados de esa enfermedad del pecado que nos impide de adorar a Dios como se debe. Y la adoración ha existido desde Adán y Eva, desde Génesis, si nosotros vamos allá, y vamos a ver nosotros que ellos caminaron con el Señor en esa perfección, esa obra maestra que se dice. Ellos adoraron al Señor en una perfección. Hubo una perfección en ellas para poder decir también que Jesucristo fue el segundo Adán. Esa perfección era la que ellos llevaban. Pero después cuando ellos cayeron, entonces nosotros vemos que fuimos todos contaminados por eso. Todos estuvimos en Adán. Todos vinimos de Adán. Venimos después de Noé. Entonces ahí viene la raíz del pecado. Y la adoración, hermanos, es algo muy interesante cuando nosotros vemos el significado. La adoración es la honra y adoración que se le rinde en razón, porque se necesita tener razonamiento de lo que Él es en sí mismo y de lo que Él es aquellos a que se lo dan. La adoración requiere razonamiento. Por eso los animales no pueden adorar a Dios, porque ellos no conocen a Dios como nosotros conocemos a Dios. Nosotros conocemos a Dios, hermanos, cuando somos salvos por la gracia de Dios, porque tenemos, hermanos, su Espíritu. Y eso nos da a nosotros el entendimiento para conocer a Dios cuando escudriñamos las Escrituras. Ahí en las Escrituras nosotros nos vamos a fijar bien la grandeza de Dios, nos vamos a fijar su poder, nos vamos a fijar lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada también. Y ahí es donde a nosotros vamos en esa pulidora y nos pule para que lleguemos, hermanos, al otro lado y podamos adorarle a Dios como Él le agrada. El que no tiene el conocimiento de las Escrituras, cómo Dios le agrada adorarle, lo va a adorar como él piensa. Y quizás él va a pensar, hermanos, que Dios va a recibir su adoración. Entonces, Jesús nos va a enseñar hoy algo muy interesante aquí en este Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Génesis 3:8, regresando para atrás a Adán y a Eva. Vemos nosotros aquí que la Biblia dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Ellos oyeron la voz del Señor, ellos conocían al Señor, ellos tenían un pleno conocimiento porque no había pecado todavía. El pecado no había existido todavía, pero iba a existir después. Oyeron la voz del Señor, lo adoraron, lo conocían, Él los visitaba a ellos, Él los buscaba a ellos. Y ellos lo adoraban a Él como Dios, su creador de ellos. Por eso desde el principio. Pero una de las cosas que tenemos que ver hoy en esta mañana, que es muy importante y nunca debemos de quitarla de nuestra devoción, es la razón. La razón. Debe de haber razón para adorar a Dios. Debe de haber razón. ¿Por qué adoro a Dios? Adoro a Dios porque Él me crió. Él es el hacedor de todo lo que existe en el mundo. Él merece toda la adoración. Esa es la razón por qué adoramos a Él, porque nosotros lo reconocemos como nuestro hacedor, como el creador del universo. Y debemos de tener también una razón también, ¿por qué? Cuando nosotros nos fijamos de dónde nos sacó el Señor, no porque nosotros nos hayamos podido sacar de allí, porque nadie se puede salvar a sí mismo.
Si vemos esto conforme a lo que nos enseñan las Escrituras, el hombre no se puede salvar aunque sea inteligente. El apóstol Pablo es uno de los más grandes ejemplos que nosotros podemos ver. Al camino a Damasco nos damos cuenta de que él iba con una meta, y la meta era de llevar a esta iglesia y regresarla para atrás al Sanedrín para que fueran acusados, ¿verdad? Ellos, y para que fueran castigados por lo que él pensaba, por lo que Pablo pensaba que estaba incorrecto. Pero nos damos cuenta que al camino el Señor se apareció a Pablo. No fue Pablo el que buscó a Dios, sino fue Dios el que salvó a Pablo. Y así es en todos los casos. Nosotros teníamos un plan en la vida, quizás diferentes y bien equivocados, pero Dios tenía otro plan con nosotros, porque Dios tenía un plan de salvación para nuestras vidas. Nadie tuvo el plan de estar aquí en esta iglesia, en este tiempo, en esta edad, pero Dios tenía el plan de que estuviéramos nosotros aquí, hoy, aquí en este día, en esta fecha, aquí en este lugar. Y Dios es el que nos ha salvado. Nosotros no pudimos salvarnos a nosotros mismos, no teníamos la capacidad. Nadie está capacitado para poder salvarse. Sin la razón, hermanos, no vamos a poder adorar a Dios correctamente. Sin la razón de la palabra de Dios, de lo que nos enseña quién es Dios, no vamos a poder adorarlo con ese agradecimiento de lo que Él nos demostró, su amor y su misericordia a nosotros. Dios en su palabra nos enseña a través de lo que Pablo escribió. Dios tiene misericordia de quien Él quiere. Y Dios le muestra misericordia a los que Él quiere mostrarle misericordia. Dios es en una parte misericordioso con el pecador porque lo deja respirar. Pero esa misericordia no va a extenderse a la eternidad, sino con los que Él escoja, esos son los que van a poder seguir viviendo por toda la eternidad en su gloria. Y Dios es el que hace esa decisión, no somos nosotros. Dios es Dios. Nos gustaría a nosotros convencer a Dios y hacerlo cambiar su plan, pero por eso Él es Dios. Estas son cosas que nosotros a veces no podemos entender con nuestra mente finita. Él tiene su voluntad, así como nosotros tenemos nuestra. Lo único diferente es de que Él es Dios y nosotros no somos dioses. Somos criaturas que tenemos una voluntad finita y Él tiene una voluntad infinita. Él escoge lo que Él quiere, Él hace lo que Él quiere, como Él le place, porque Él es Dios. Y nosotros lo único que podemos hacer es darle gracias a Dios y adorarlo por esa razón, por su grandeza. La razón es la facultad, hermanos, que nos ayuda a pensar. Cuando nosotros pensamos, leemos las Escrituras, nos da el mensaje y nos pule. Espiritualmente nos pule, para que nosotros podamos ser diferentes y podamos adorar a Dios como se debe. Nosotros teniendo el razonamiento, eso es lo que nos separa de los animales. Los animales no razonan, los animales no pueden entender, ellos no tienen las capacidades que nosotros tenemos, aunque son a veces en algunos casos vistos como muy inteligentes, pero no están capacitados como nosotros. Todavía el Señor nos ha dado a nosotros más autoridad que los animales. Él nos dio a nosotros autoridad para tenerlo sobre la tierra y nos dio dominio también para tenerlo sobre la tierra. A los animales no se les dio dominio ni se les dio poder. Entonces esto es lo que nosotros tenemos, la razón es la facultad de pensar. Esto es lo que nos separa de los animales. Esto es lo que nos separa de los animales. La adoración a Dios es singular también, hermanos, no es de diferentes religiones. Y yo sé que hoy en este tiempo así se ha visto en la cultura del mundo, y el mundo trabaja muy duro para tratar de implicar esas cosas fuertemente en nuestras generaciones que vienen y aún hasta en los que ya estamos maduros. El mundo trata de tratar de inculcarnos de que Dios puede ser adorado en diversas formas. Dios puede ser adorado en diferentes religiones. La Biblia no nos va a enseñar eso. Y hoy lo vamos a ver aquí, ¿verdad? Cuando veamos lo que el Señor le contesta a esta samaritana. La adoración a Dios es singular, es singular. No hay muchas formas en cómo.
Muchos adoran a Dios en sus maneras, que a Dios la Biblia nos enseña no le agrada. Por ejemplo, y esto es muy fácil, el paganismo. Hay muchos que piensan que adoran a Dios en su forma correcta, y con todo respeto yo lo digo esto porque yo sé que con todo respeto ustedes también lo van a decir igual. Hay mucha gente que practica el paganismo y tratan de adorar a Dios en esa forma y pensar que Dios está siendo agradecido. Pensamos nosotros a veces, y con todo respeto vemos estas personas, ¿verdad?, que adoran a Dios conforme un ídolo, una imagen, conforme una práctica que ellos piensan que no está en la Biblia. Y ellos piensan que están bien, pero no están agradando a Dios, amados hermanos. En estos días, hoy en las noticias, en la tele, el mundo está en otro ambiente, y si nosotros nos dejamos llevar por lo que el mundo dice, vamos a caer víctimas en la doctrina de ellos. Estamos en este mundo, dice la palabra del Señor, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. El Dios de este mundo es el diablo, el anticristo. Esto es lo que nosotros tenemos que saber. Esto nos hace vernos más aún solos. El Señor bendice a su rebaño cuando le dice manada pequeña, porque Él sabía que iba a ser un remanente solamente. No es multitudes. Y en el mundo está repleto de doctrinas y de enseñanzas equivocadas de hombres. Por eso nosotros solamente nos basamos en la palabra del Señor, es todo lo que nos basamos. La Biblia no nos enseña que Dios le agradaba a todas las religiones, es más, Dios detestaba todo el paganismo y toda la idolatría, Dios la detesta. Y aún hoy la queremos justificar, dejándola, admitiéndola en las congregaciones y en la forma de adorar. Por el temor, es un paganismo. Jesús nos enseña que solo ha existido una sola forma cómo adorar a Dios. Esto es en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Juan 4:22 dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Aquí es donde viene el razonamiento del judío que dice, yo sé, sabemos, conocemos quién es Dios. Ustedes los samaritanos no tienen el conocimiento completo porque ustedes solamente tienen la ley. Los judíos tenían la ley, tenían los salmos, tenían los libros de los profetas. La sabiduría estaba más plena, más completa con ellos. Ellos tenían un conocimiento más pleno y estaban ellos más sabidos en cómo adorar al Señor. Los samaritanos en otra parte nomás tenían la ley de Moisés, y eso es lo único que ellos podían tener nomás, eso es lo único que ellos creían nomás solamente. Ellos tuvieron el conocimiento, los judíos tuvieron el conocimiento, la sabiduría y la ciencia en cómo adorar a Dios. Juan 4:22 nos enseña eso, nosotros adoramos lo que sabemos, y también el Señor le enseña a ella también y le dice que la salvación iba a venir de los judíos. Ese es el conocimiento pleno, y ese es el conocimiento pleno que el cristiano debe de tener, aunque hay algunos que dicen, yo adoro a Dios en esta forma, yo adoro a Dios en otra forma. ¿Cómo les hablamos a estas personas para sacarlos del error? Esa es una tarea que nos queda a nosotros, no va a ser fácil, no va a ser fácil. Entonces no vamos a poder adorar a Dios bien sin el conocimiento de las Escrituras. Si queremos conocer y adorar a Dios como nos enseñan las Escrituras, vamos a tener que leerla, y vamos a tener que escudriñarlas, y vamos a tener que ir y ver lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta, y entonces de ahí empezamos nosotros. La mujer samaritana hizo un énfasis en esta historia que vamos a ver. La mujer samaritana hizo un énfasis en el lugar donde ellos adoraban. Ella dijo que era el monte. Así es como le enseñaron a ellos sus padres y quizás también sus vecinos y todos ellos. Eso es lo que ellos practicaban, en el monte. Pero ella también hizo el énfasis de que ellos adoraban en Jerusalén. Entonces aquí nos demuestra, ¿qué camino tomo? ¿Es el monte o es Jerusalén? ¿Cuál es? No fue una pregunta, fue más bien un énfasis. Y el Señor iba a responder. La mujer samaritana cambió la conversación que iba a su pasado, porque ya iba la conversación a su pasado cuando el Señor, ¿verdad?, le dijo que ella tenía 5 maridos y que tenía todavía uno, que tuvo 5 maridos y que tenía uno que vivía con ella. Ya eran 6.
Ya no fueron 5, ya eran 6. Uno que vivía con ella y 5 que fueron en el pasado. Y esta mujer no ha de haber sido muy grande tampoco, ha de haber sido una mujer quizás de una edad mediana. Pero tuvo ella muchas situaciones que pasaron en su vida, muchas cosas que acontecieron en su vida. Pero porque ella no quiso hablar de eso, ella cambió el tema y hizo más énfasis en la adoración. El Señor le contesta a ella. Él supo su pasado, ella cambia rápidamente el tema y quiere ir ella a lo que el Señor va a decir concerniendo la adoración. Jesús le contesta a ella y nos enseña a nosotros en la forma que se debería o que se debe de adorar a Dios hoy en este día actual. Y la Biblia nos enseña, si nos podemos poner en pie y vamos al capítulo 4, si no lo tenemos ahí, vamos a leer aquí en el versículo 15 hasta el 25 para refrescar nuestras mentes, ¿verdad? Lo que nos enseña esta historia. Y vamos a ver hoy la adoración. La adoración. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoréis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Amén. Pueden tomar sus asientos. El lugar y el espíritu, el lugar y el espíritu. Y vamos a aclarar esto, ¿verdad? Si es el lugar o es el espíritu lo que es más importante. Fuera de las notas que yo tengo, siempre ha habido adoradores en la Biblia. El primero podemos decir que podemos ver visiblemente un adorador fue Abel. Abel, el que su hermano lo mató, ¿verdad? Que fue Caín, lo mató a él cuando vio que le agradó a Dios más la adoración que él hizo. El lugar, el espíritu, esto es algo muy importante, el lugar, el espíritu. Dejemos que la palabra, mis amados hermanos, nos conforme y que no seamos nosotros ni las ideas que quizás tengamos. Porque esto en algunos casos va a costarnos entender esto, pero le pido a Dios hoy en esta mañana que nos dé el entendimiento y que nos abra nuestros ojos hoy en esta mañana para comprender lo que se va a decir hoy en esta mañana. El monte y el templo, esto era lo que se veía, el monte de los samaritanos y el templo de los judíos, el lugar, el espíritu. El no saber que era de los samaritanos y el saber que era de los judíos. Esto es lo que estamos viendo hoy en esta mañana, que vamos a desarrollar un poquito más para poder entender esta historia. Juan 4:20 dice, nuestros padres adoraron. Este fue lo que ella hizo énfasis. No hizo énfasis en su pasado, no hizo énfasis en otra cosa más, sino en la adoración. En ese tiempo los samaritanos adoraban en el monte y los judíos adoraban en Jerusalén, en el templo. Esos lugares eran muy sagrados para ellos, como estuvimos hablando la semana pasada. Estos lugares eran muy sagrados como el monte para los samaritanos, como Jerusalén para los judíos. Hasta la actualidad todavía aún los judíos todavía usan este lugar como muy sagrado. Pero fíjese bien cómo Jesús aquí quiebra eso, esa ideología, si eso lo hay, para algunos que piensan que todavía ese es el lugar donde se debe de adorar. El Señor, vamos a ver que quiebra ese molde para que nosotros no caemos cautivos en pensar de que es el lugar donde debe de ser. El tema iba a ser dónde se debería de adorar. Algunos, ¿verdad?, decían que era el monte
donde ellos adoraban, el monte Gerizim. Algunos decían que era el templo que les había hecho Herodes. Y esto fue lo que trajo esta separación de ellos también, en donde se iba a adorar. Los samaritanos tenían una razón, como también los judíos tenían una razón. Aquí había dos buenas razones. Los samaritanos tenían una buena razón porque los antepasados de los judíos, que eran antes en ese tiempo los hebreos, los israelitas, adoraron en ese monte. Uno de ellos fue el patriarca Abraham. Abraham fue el patriarca que adoró en ese lugar. Él es el que inició todo esto para que después Isaac y Jacob y los otros patriarcas también consideraran ese lugar sagrado. Génesis 12:6 nos enseña, dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Sequim. Ese es el lugar donde estaban ellos. Ahí es donde estaba la samaritana y ahí es donde estaba Jesús. Ese lugar es donde había pasado ahí Abraham. Abraham, el padre de la fe. El padre de la fe, que Dios le había hecho una promesa, no Abraham a Dios, sino Dios a Abraham, de que de su simiente iban a ser bendecidas todas las naciones y de que de su simiente también iban a salir reyes. Y dice el 7, y edificó allí un altar. Esta es la forma en que ellos adoraban. Era una forma de que ellos hacían, hermanos, se preparaban ellos en ese momento, preparaban un altar, llevaban ellos el holocausto y era un tiempo de adoración, era un tiempo de reflexionar en el Creador, era un tiempo de reflexionar en sus pecados de ellos, era un tiempo de humillación, era un tiempo de quebrantamiento en sus vidas de ellos, a reconocer al Dios que los bendecía. Por eso cuando nosotros venimos a la iglesia también, esto debe de acontecer en nuestras vidas espirituales. Cuando venimos a la iglesia reconocemos, lo primero que nos pega es, si hemos pecado, que todos pecamos, es que pequé. Lo primero que nos pega es, perdóname Señor, por los pecados que he cometido. Bueno, así es la misma actitud que ellos llevaban. Y edificó ahí un altar, este es Génesis 12:6 y versículo 7. Sus antepasados adoraron cerca de este monte, los judíos como los samaritanos. Los judíos como los samaritanos. ¿Por qué digo que los judíos? Porque los judíos eran descendientes de Abraham. Por eso yo creo que esto también podemos decir los judíos y los samaritanos. Juan 4:20 dice, y vosotros decís que en Jerusalén, aquí es donde está la confusión, pues ¿dónde vamos a adorar? Queremos agarrar un buen concepto de esto. No queremos errar en la palabra y decir que fueron los dos lugares. Un lugar estuvo incorrecto. Los judíos adoraban en el lugar dicho que nos enseña Deuteronomio, y Deuteronomio no nos dice el nombre, pero el lugar que Dios iba a escoger, ese era el que ellos iban a tener que ir. Fíjense bien que es Dios el que va escogiendo y nosotros somos los que nos vamos sujetando al plan de Él. Deuteronomio 12:5 dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, el lugar que el Padre escogiere. Nosotros somos criaturas, Él es el Padre, Él nos dirige. Él es, por ejemplo, el Padre como el Padre natural que tiene sus hijos y les muestra el camino. Él escoge, ¿verdad?, para ellos las enseñanzas y todo lo que debe de surgir. Hoy en estos tiempos esto ya ha sido destruido. Hoy en día le damos más lugar a otras cosas y el Padre ya casi ya no tiene mucho derecho. Y aún en las iglesias también no predicamos mucho esto para que los padres puedan recobrar esa autoridad y enseñarle a sus hijos. El versículo 6 de Deuteronomio dice, y ahí llevaréis vuestro holocausto. ¿Dónde lo iban a llevar? Donde Dios iba a escoger. Y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios. Ese era el lugar donde ellos iban a comer. El versículo 11 dice, y al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre. Entonces por esto es muy importante que veamos nosotros que Dios es el que escoge la forma y aquí Jesucristo fue el que nos enseña la forma en cómo debemos de adorarlo. Aquí no nos dice muchas formas, aquí lo más sincero, lo más puro es el espíritu y en verdad, es lo más puro que pueda haber. Primera de Reyes 9:3 nos da otra ilustración aquí, y donde vemos donde Dios santifica el lugar. Primera de Reyes 9:3 dice, yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre.
Vemos nosotros que Dios santifica ese lugar. O sea, ese lugar era santo. Ese lugar estaba consagrado. Vamos a los extremos a decirlo así, que la tierra también era santa, si lo podemos ver así. Y ellos cuando iban ahí iban con mucha reverencia, pero ese era el lugar donde ellos adoraron, donde Jehová había escogido para ellos. Ellos lo hacían con mucha reverencia, los piadosos, los creyentes, ellos lo hacían con mucha reverencia, porque también había irreverencia también por los que no creían en Dios. El lugar indicado fue Jerusalén para los judíos. Ese fue el lugar porque Dios había indicado que el templo de Salomón iba a ser el lugar donde ellos iban a adorar. El lugar de Gerizim fue para los samaritanos, porque nos fijamos bien en el Antiguo Testamento, Abraham adoró allí, Isaac adoró allí y también sus hijos. Si podemos decirlo así, usé esta palabra, esta fue la Meca de ellos, la Meca de ir a ese lugar, reunirse todos ahí, todo el pueblo, esa era la Meca de ellos, Jerusalén. Para los samaritanos la Meca era el monte, ahí es donde todos se reunían, ahí es donde todos sacrificaban ellos sus sacrificios en el día de la Pascua. Los samaritanos iban al monte y los judíos iban a Jerusalén. Juan 4:21 dice, mujer, créeme que la hora viene, créeme que la hora viene. Esto es lo que nos estamos dando cuenta aquí, que el Señor nos empieza ya a preparar para que nosotros nos demos cuenta. Mujer, créeme. Esa palabra, hermanos, estaba yo buscando y vi, hermanos, que esa palabra, cuando el Señor contesta con esa palabra, es como si hubiera dicho Él, desierto, desierto. Con esa firmeza Él habla. Entonces queremos poner mucha atención en lo que sigue después. Cuando es Jesús que dice desierto, desierto, está para darnos una verdad. Cuando dice mujer, créeme, es como si fuera que Él había dicho, mujer, desierto, desierto. Pero aquí en este caso vemos, créeme, que la hora viene, la hora iba a venir. La hora no había llegado todavía, donde Jerusalén iba a ser destruida, donde el monte ya se iba a acabar de adorar. Pero los verdaderos creyentes, los verdaderos adoradores, amados hermanos, existían. Fijémonos bien que los lugares iban a ser destruidos, pero el verdadero creyente, el verdadero adorador que adora en espíritu y en verdad, seguirá. Juan 4:21 dice, ni en el monte ni en Jerusalén. El culto a Dios iba a ser librado de la servidumbre de un solo lugar o de dos lugares. Esto iba a ser una liberación donde ya no íbamos a tener que nosotros, imaginémonos que todos tendríamos que ir a Jerusalén y tener que adorar a Dios. En el milenio acontecerá esto, pero por ahorita, en la era en que estamos nosotros ahorita, esto no va a acontecer. Hasta que Cristo venga y se demuestre Él como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Una cosa muy interesante que la Biblia nos enseña que en Mateo 18:20, dice, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, el Señor nos demuestra y afirma lo mismo que va a enseñarle a esta mujer en Mateo. Dice, porque donde están dos o tres, aquí no está hablando donde están dos o tres en el templo, y aquí no está hablando donde están dos o tres en el monte Gerizim, sino donde están dos o tres congregados. Esta es su iglesia, estos somos nosotros los que tenemos a Cristo Jesús, los que hemos sido redimidos por su sangre preciosa. Si nos reunimos en el parque, si nos reunimos en el monte, si nos reunimos en una casa, donde sea, ahí está la promesa de que Cristo está con nosotros. En espíritu, en espíritu. Lucas 21:5 dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras. Esta era la admiración del judío. Cuando veían la construcción del templo de Herodes, que todavía no había terminado, se dice la historia que todavía se seguía edificando ese templo. Ese templo tardó como 30 años, fíjese. Si yo pienso que aquí a veces las edificaciones o las remodelaciones tardan demasiado, imagínese tener que esperar 30 años para que un templo se termine y que nomás tenga una duración de 7 años y después sea destruido por el Imperio Romano. Este fue el caso con los judíos. 30 años tardó para que ese templo fuera terminado. Y nos damos cuenta nosotros que fue ese lugar adornado con lo mejor.
O sea, cuando Jesús estaba en vida, el templo todavía no había sido terminado. Veíamos todavía la construcción en vivo, todavía veíamos los que estaban construyendo, llevando las piedras. Y la admiración era demasiada, porque los judíos cuando veían el templo, se admiraban de las piedras que estaban, con las que estaban edificando este lugar, el atrio, el templo, todo lo que estaba. Estaban adorando mientras estaba todavía bajo la construcción. Y aquí vemos que ellos en Lucas 21, versículo 5, ven de ellos las piedras y las admiran. El versículo 6, el Señor les dice rápido, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra. Esta es una profecía que se cumplió. Por medio de, hermanos, el ejército romano, el Señor, ¿verdad?, profetizó de que ese templo no iba a durar. El Señor profetizó porque veía lo que estaba aconteciendo, vio lo que estaba aconteciendo como Dios y profetizó esto, que ellos todavía no pensaban que esto iba a acontecer. El versículo 24, Lucas nos enseña y dice, Jerusalén será hollada. Estos eran los romanos. Jerusalén será hollada por los gentiles. Esto es lo que la Biblia nos enseña, que ya la profecía estaba y que ya estaba sabido que eran los gentiles y que iban a ser los romanos. Esta fue la palabra del Señor. Cual haya sido como haya sido la palabra, como el Señor lo haya dicho, está escrita en la Biblia y nos demuestra a nosotros que el Señor ya estaba preparándolos a ellos para ver esta destrucción de Jerusalén y del templo. Entonces los verdaderos adoradores iban a tener que salir de ese lugar y adorar al Señor en otro lugar. Esto se llama la diáspora, parece que se llama la diáspora de los judíos cuando salieron ellos de ese lugar y huyeron. La persecución siempre, lo satánico contra lo de Dios, siempre ha habido la luz y las tinieblas, siempre han chocado y siempre ha habido persecución. Siempre el hombre que no tiene a Dios odia al hombre que tiene a Dios. Eso lo vemos en Génesis. La única forma que el hombre cristiano puede tener paz con el mundo es de dejarlos en paz y hacerlos amigos. Por eso el Señor nos enseña que no tenemos que hacer amistad con ellos, porque dice la Biblia que Dios es enemistad. Dios está enemistad, Dios es enemigo del mundo. El mundo no puede aceptar a Dios. Y esto es algo que también la iglesia se ha ido, hermanos, diluyendo a través de los años. Porque no se predica por eso. Juan 4:21 dice, ni en este monte ni en Jerusalén, el Señor le dijo a ella. El día va a llegar cuando estos lugares no iban ya a existir, como Jerusalén, como el monte Gerizim. El día iba a llegar cuando los lugares no iban a existir, pero los verdaderos sí iban a quedar. El verdadero adorador no consiste de un lugar específico. Otra vez, el verdadero adorador no consiste de un lugar específico. No es el lugar específicamente, aunque el Señor nos llama a reunirnos. He oído algunas veces, en algunos casos antes, muchos años atrás, muchos decían que Dios estaba aquí. Dios no está aquí, Dios está en todo lugar. Dios no nomás está aquí, Dios está en mi casa, Dios está en el parque, Dios está en todo lugar. Por eso podemos adorar a Dios donde sea. Eso sería, ¿se acuerdan ustedes de la historia? Y vamos a la Biblia otra vez. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo corrige a los que estaban edificando templos? O parece que fue Salomón. El Señor le aclaró a Salomón y dice, yo no habito en templos. Templos están muy pequeños para mí. En el Antiguo Testamento nos enseña eso. Los templos no son, pero allí los voy a recibir, allí voy a visitarlos en el templo, pero ahí no habito yo. Eso es un paganismo, porque los paganos, hermanos, cuando se ve, me estoy acordando ahorita yo, que los paganos creían ellos que los dioses habitaban en las capillas. Este es algo, ¿verdad?, el paganismo de los griegos y también el paganismo de los romanos, que ellos creían que los dioses de ellos habitaban en ciertos templos, aunque ellos no demostraban ninguna clase de reverencia, pero ellos tenían temor de que cuando entraban a ese templo, ahí estaba el Dios al que ellos adoraban. Y nosotros nos damos cuenta de esto en el libro de los Hechos, cuando vemos nosotros las clases de adoraciones que habían a la diosa Diana, donde todos se reunían en ese templo, porque allí es donde estaba esa deidad para ellos. Esto es un paganismo.
Esto no es el cristianismo. El cristiano puede adorar a Dios en el monte, puede adorar a Dios en el parque, puede adorar a Dios en la iglesia, puede adorar a Dios en una casa, en un hospital. No hay lugar específico, pero Dios nos llama a reunirnos para aprender de las Escrituras. Juan 4:22 dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Si no lo sabía, lo sabemos hoy. El que no sabe sigue en la ignorancia, es necio. Nosotros adoramos lo que sabemos. Tenemos que saber estas cosas. Saber es el caso, en cómo y dónde. Saber es el caso, en dónde. Si no sabemos cómo hacer mole, pero pensamos cómo hacerlo, preparamos algo que no es mole. ¿Ha visto yo casos algunas veces donde personas dicen, oh, vamos a comer mole? Oh, qué bueno, estoy preparado para comer mole y frijoles. Pero cuando traen el plato no es mole, es salsa roja, pero no es la salsa del mole. Es otra clase de especie de ingredientes y van otras cosas ahí, pero yo me quedo callado. A veces algunos dicen, oh, vamos a comer menudo. Qué bueno, vamos a comer menudo. Pero cuando traen el plato tiene otra clase de ingredientes. Y no es menudo. No es menudo. Ni es pozole. Tampoco. Entonces, bueno, pues yo digo, ok, está bien. No tenemos el verdadero conocimiento de ello. Bendito sea el Señor. Pero es importante saber los ingredientes en cómo hacer el mole, cómo hacer el menudo, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que ver. En la adoración es lo mismo, hermanos. Saber fue lo que no tuvieron al principio los samaritanos. Fue lo que ellos no tuvieron. El más grande ejemplo lo vemos en 2 de Reyes 17, versículo 27, 28, 29, y luego el versículo 41. Y vamos a la Biblia. Vemos aquí nosotros que dice el versículo 27, y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad ahí a algunos de los sacerdotes. Y luego al final dice, y les enseñe. Había una razón por qué. El versículo 28 dice, y les enseñó, porque no sabían los samaritanos. Los samaritanos eran de otra clase de cultura. Ellos adoraban en la forma de ellos tenían otros dioses, pero esto se tenía que corregir. ¿Por qué? Porque Dios permitió que las bestias de alrededor de donde ellos vivían los mataran. Y a veces veía temporadas donde salían los osos y mataban a los niños, mataban a familias. Había casos a veces donde los leones salían y mataban a la gente. Esto Dios lo permitió, no había el cuidado de Dios. Y ellos entendieron esto, decir, este es Dios que está permitiendo esto por lo que hemos hecho. Vamos a adorar a Dios como Él quiere para que Dios esté contento con nosotros. Y enviaron a llamar a un sacerdote. Pero fíjense bien lo que pasa. El versículo 41 dice, y así temieron a Jehová y al mismo tiempo sirvieron a sus dioses. Esto es lo que está pasando cuando no hay el conocimiento pleno. Servimos a Dios como pensamos o como nos enseñan, pero también al mismo tiempo sigo con mis dioses. Porque esto es lo que pasó con los samaritanos. El versículo 41 dice, y así temieron a Jehová. Temieron a Jehová en su forma, pero fíjese bien, y al mismo tiempo sirvieron a sus dioses. Que usted cuando va a Deuteronomio, usted sabe rápidamente que la ley exige que no tengan ídolos, pero ellos tenían ídolos, seguían en su paganismo, seguían ellos con sus costumbres, y esto fue lo que creó confusión. Y aquí es donde nosotros empezamos a ver que los judíos, por esa razón, detestaban adorar a Dios con ellos, porque ellos todavía seguían en sus paganismos, seguían en su idolatría, aunque ellos todavía reconocían a Dios. Juan 4:22 dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Juan 4:22 dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Al otro lado, nos damos cuenta que los israelitas sí supieron. Ellos sí supieron. Segunda de Crónicas 13:10 dice, mas en cuanto a nosotros, Segunda de Crónicas 13:10, Jehová es nuestro Dios. El versículo 11, los cuales queman para Jehová los holocaustos. El versículo 12, he aquí Dios está con nosotros por jefe. Esto lo vemos en estos tres versículos, versículo 10, versículo 11, versículo 12.
Y la semana pasada leímos el Salmo 147, versículo 19. ¿Qué dice el Salmo 147, versículo 19? Ha manifestado su palabra ¿a quién? A Jacob. Fijémonos bien que su nombre que le fue dado, Jacob. Sus estatutos y sus juicios a Israel. Aquí es donde vemos donde Dios hizo el pacto con ellos. Entonces vemos aquí que Dios siempre estuvo con este pueblo. Jacob, Israel. En el pasado y en el presente estuvo Dios con ellos, hizo un pacto con ellos, les dio su ley, les dio los estatutos. Esto nos demuestra a nosotros que la verdadera forma en adorar a Dios en ese entonces era adorar en Jerusalén. Porque Dios había escogido esto. Y Pablo es uno de ellos que dice en Romanos 3:22, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Como la adoración, así la salvación. La salvación y la adoración iban a venir de los judíos. Juan 4:22 dice, porque la salvación viene de los judíos. Jesús fue judío. Romanos 3:2, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Esta fue la esperanza del judío, la esperanza de Israel, de que el Mesías iba a venir de Judea. El Mesías iba a venir de allí y este fue Cristo al que ellos no recibieron, que la Biblia nos enseña también en Juan, en el capítulo 1, nos enseña rápidamente aquí, ¿verdad?, de que ellos no lo recibieron. A los suyos vino, mas a los suyos no lo recibieron. Pero allí estaba la esperanza, era lo único que quedaba. Por eso yo creo que este pueblo fue preservado hasta ese entonces por Dios y no los destruyeron sus enemigos y los borraron del mapa de la tierra por la razón de que el Mesías iba a venir de ahí. Y Dios permitió que estos se preservaran, que fueron llevados a Babilonia, en que pasaron por tiempos muy difíciles en su historia de ellos. Nos damos cuenta nosotros que hasta después del cumplimiento, después de que el templo fue edificado, 30 años después de que ya llegó a la culminación y llegó a terminarse la edificación de ese templo, se dice en la historia que 7 años después ese templo fue destruido. Y ese templo, cuando fue destruido, muchos judíos murieron también. Nos damos cuenta que ahí es donde Dios les mostró a ellos que la única forma, nos da la idea, hermano, si usted no la tiene todavía, no sé qué más decirle, pero la idea nos lo enseña el Señor ahí. Sobrenaturalmente Dios permitió que ese templo fuera destruido para que honraran a su Hijo, que a la fecha todavía lo vemos que no lo han hecho. Eso vemos nosotros la palabra donde se cumple lo que dice. Salmo 68, Génesis 49:10, aquí estamos viendo lo que yo les estoy hablando. Dice la Biblia, Génesis 49:10, no será quitado el cetro de Judá. Judá iba a ser lo único que quedó. Nos enseña la Biblia que eso era lo último que iba a quedar. Judea, Judá, judío. Judá, Judea y judío, lo mismo esos tres. No iba a ser quitado el rey iba a venir de ahí, como dijo Jesús en este versículo 22 de Juan capítulo 4, porque la salvación ¿qué? Viene de los judíos, la salvación iba a ser el Mesías, iba a ser el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que es Cristo Jesús. Cristo habitó en Jesús, Él es Dios, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y Él nos indica y nos enseña en la Biblia de que la salvación iba a venir de los judíos. Y Génesis 49:10 dice, no será quitado el cetro de Judá, los judíos. Salmo 68:20, Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos. Esta era la esperanza del creyente judío, no de toda la nación, pero de solo los creyentes, los que creían en el advenimiento, el primer advenimiento del Mesías. Ellos estaban confiados de que había una salvación. Isaías 2:3 dice, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Este es Isaías 2:3. Lucas 69, dice, y nos levantó un poderoso Salvador. El versículo 77 dice, para dar conocimiento de la salvación a su pueblo. La salvación, la única esperanza que hay hoy en estos días es Jesús. No hay otro. Dios no comparte su gloria con nadie.
Dios no comparte su gloria con ninguna deidad, Dios no comparte su gloria con ninguna tradición, Dios no comparte su gloria con ningún obispo ni con nada de lo que podamos nosotros pensar. Dios es Dios, Él es el creador del universo y Él es el que merece toda la honra y toda la gloria, y Él nos ha dado a su Hijo para lo cual podamos adorarlo a Él y acercarnos a Él. En la misma forma que los sacerdotes entraban al lugar santísimo, el cristiano, el creyente, el que tiene el Espíritu de Dios, el que ha recibido a Jesucristo como su único Salvador, puede entrar a la presencia de Dios solamente por medio de la sangre, por la vida que Jesucristo dio por nosotros en la cruz del Calvario. La sangre simboliza vida, Él dio su vida, no es la sangre, pero sino la vida que dio Él. Esto es lo que debemos de definir. No es la sangre que derramó, la sangre era un símbolo de vida. La Biblia dice que la vida está ¿en qué? En la sangre. Entonces cuando nosotros clamamos la sangre de Cristo, es como decir la vida de Cristo. Acordamos a alguien, a nosotros mismos nos acordamos de que Él dio su vida por nosotros. Y esto yo lo quiero decir, que todos escuchen, que Jesucristo es la única esperanza que tenemos todos. Fuera de Cristo no hay esperanza, no hay salvación, no hay entrada al cielo. Nuestros nombres no pueden ser hallados en el libro de la vida sin Cristo. Tenemos que tener a Cristo Jesús. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. Jesús no vino aquí a condenar a nadie, el plan no fue de condenar. Pero había condenación para los que no lo aceptaban. Escúchenme bien. No había condenación que salió de Él. Pero hay condenación para los que no lo aceptan. Y hoy en día lo mismo. Hay salvación en Cristo para los que lo aceptan. Los que no lo aceptan, ¿qué? Hay condenación. Quedan condenados. Por eso el Hijo no fue enviado a condenar lo que está ya condenado. No vino a destruir lo que está destruido, a lo que está destituido, ya está destituido. El Hijo vino a salvar. El Hijo vino a redimir lo que el Padre le iba a dar. Y el Hijo le iba a dar al Padre lo que el Padre le dio a Él para atrás. Interesante esto. Juan 4:23 dice, mas la hora viene y hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Los verdaderos adoradores, estos somos los que adoramos a Dios en verdad. Desde el principio, desde Génesis, vemos nosotros el ejemplo de Abel. Y siguen todavía David, el rey, ¿verdad? Ese es uno fácil que podemos ver. Isaías, también el profeta, que le pide el Señor también, quema mis labios ¿con qué? Con carbones encendidos del altar. Cuando vio la gloria de Dios en el templo, este fue un adorador que vio la presencia de Dios. Son adoradores que le adoran en espíritu y en verdad. La hora fue y iba a venir la independencia del lugar. Esto iba a ser algo interesante. Ya se iba a independizar del templo y del monte. Juan 4:23, tales adoradores busca. El Señor no está buscando el lugar, el Señor está buscando los que adoran en ese lugar, a los verdaderos adoradores. A tales busca el Dios. Y esto ha estado desde el antiguo. Jeremías 3:10, aquí vemos una falsa forma de adorar. 3:10 dice, con todo esto, su hermana la rebelde Judá, esto es lo que sale, lo que vemos, no se volvió a mí de todo corazón. La verdadera, hermanos, va a ser lo más sencillo para que usted pueda entender. Lo que significa adorar a Dios en espíritu y en verdad significa que usted lo va a adorar con sinceridad. Cuando usted lo adora con sinceridad, usted va a reconocer todo lo que usted es y lo que es Dios. Pero ¿cómo vamos a saber quién es Dios si nunca leemos las Escrituras? Bueno, pues yo le puedo decir algo. Dios es santo. Y que se acerca a Dios tiene que ser santo igual que Él. Sed santos como Dios es santo. Entonces, si yo no tengo este concepto, yo me acerco a Dios y pienso de que mascando el chicle, no lo digo por si el caso alguien hay aquí que está mascando el chicle, pero si estamos mascando el chicle, estamos viendo al reloj a ver qué hora se acaba, esos Dios ni los considera. Él considera a los que están en verdad conscientes de que este es el tiempo del Señor y que este es el día de adorar a Dios.
Dios no está, no piense usted que Dios está con usted. Dios es amor, sí, Dios es amor, pero Dios es también recto, Dios es decentemente y en orden, y Dios siempre nos ha mostrado que hay orden. Mascando chicle, pensando qué hora nos vamos a ir, y esto pasa porque somos pecadores. Ya llego a ver esto, que esto en verdad es porque lo digo por mí. ¿A qué hora se va a acabar el pastor? Ya está llegando, llega al punto y vámonos. Ya queremos llegar a lo que queremos llegar, pero es así. El Salmo 147:7 dice, se complace Jehová en los que le temen. Dios se complace en una sinceridad de temor. Dios es poderoso, Dios me da vida y como me la da, me la puede quitar. Dios me ha dado, como Dios también puede permitir que no me dé. Tengo reverencia. La adoración es considerada también, hermanos, una forma de temor. Reverencia es una forma de también temer a Dios. Temer a Dios. Hoy en estos tiempos no vemos este temor en las iglesias. Se dice en iglesias, amado, y veo yo esta situación y estas iglesias modernas hoy en estos días, aquí no estamos en eso, pero hay iglesias muy modernas y queremos modernizar todo para los jóvenes y no queremos que los jóvenes se pierdan y preferimos llevar el camino más fácil para dejarlos a ellos que nos moldeen a nosotros y no nosotros a ellos. Esto va a requerir mucho trabajo del pastor para enseñarles al pueblo y enseñar a los jóvenes en la verdadera forma de adorar, porque vienen nuevas generaciones, por eso. Ahorita estos niños están pequeños, están corriendo, están brincando en la iglesia, están jugando, están para que les enseñemos cómo se debe de adorar. Y bueno, no termina el caso allí. Ellos crecen y vienen otros niños, los niños de ellos, y los niños de ellos, y los niños de ellos. Esto no termina, por eso siempre tenemos que seguir siempre instruyendo. Nuestros antepasados quizás se les enseñó. Ahora a nosotros nos queda de ser recordados otra vez, algunos enseñados, que a Dios lo que le agrada y lo que no le agrada. La verdad siempre ha existido, hermanos, aunque a veces a nosotros no nos ha gustado, ¿verdad? No nos ha gustado oírla, ni tampoco a veces hablarla. No nos gusta. La verdad siempre ha sido lo que Dios le agrada. Eso es lo que tenemos que ver ahora. Aquí está la santidad de Dios, aquí está la verdad de Dios, y aquí estoy yo. No me gusta oír la verdad, no me gusta hablar la verdad a veces. No me gusta oír las verdades mías, ni me gusta a veces, ¿verdad? Hablar con verdad en algunas situaciones. Pero Dios dice que los adoradores en verdad adoran al Señor en espíritu y en verdad. Fijémonos hoy, pues yo llego a pensar hoy ahorita, antes de terminar, entonces, ¿cuántas iglesias no estarán llenas al lado de nosotros de mentirosos y de falsos y de insinceros que Dios ni los escucha? En este caso, usted dirá, eso está duro, ¿verdad? Óigame, pues son personas, sí, pero Dios es Dios. Pero si no tenemos nosotros ninguna clase de concepto en lo que Dios es, vamos a decir, eso es injusticia, eso está mal. Y eso es correcto, porque nosotros siempre como pecadores, se ha oído y se ve, nosotros vemos una injusticia siempre. Nosotros somos enemigos de Dios. En naturaleza somos enemigos de Dios porque no queremos nosotros sujetarnos al plan de Dios. Nuestros padres, Adán y Eva, por naturaleza, ¿qué hicieron cuando pecaron? Se fueron a esconder. ¿Qué hicieron sus hijos al principio? El hermano mató a su propio hermano. ¿Usted cree que los crímenes hoy son peores? Hermano, vamos a la Biblia y vamos a ver que Caín mató a su hermano Abel. Veamos la naturaleza nuestra, que estamos nosotros capaces de aún hasta matar a nuestros propios hermanos. De naturaleza. Ese es el pecado nuestro. Por eso cuando nosotros nos acercamos a Dios, amados, Dios es santo. Y Dios nos enseña, hermanos, en la forma. Ahora aquí llego otra vez, regreso para atrás a lo que estábamos hablando, a lo que vemos. Si en todas estas iglesias hay insinceridad, hay mentira, hay falsedad, tenemos que arreglar esas cosas, ajustarlas, ser sinceros con el Señor. Y tenemos que buscar al Señor con un corazón sincero. He mentido, he robado, he hablado mal, estoy en pecado, para que Dios acepte mi adoración. Usted dirá, esta es una de las más grandes mentiras que hoy vemos. No, pero ya Jesús ya murió, ¿verdad? Y ya Jesús ya nos acepta. Si estamos en pecado, Dios no nos acepta.
porque el Hijo y el Padre son uno. Los dos son uno. El Padre y el Hijo son uno, y lo que el Padre hace, el Hijo hace, y lo que el Hijo hace, el Padre hace. Los dos son uno. Entonces, si desagradamos al Padre, desagradamos al Hijo. Y si desagradamos al Hijo, desagradamos al Padre. Y ahora otra, si desagradamos al Espíritu Santo, contristamos al Espíritu Santo, contristamos al Espíritu Santo y al Padre y al Hijo, y no tenemos comunión con ellos. Estas son las cosas que nos enseñan en la iglesia, y por eso muchas de las veces pensamos que sentimos la presencia de Dios por las emociones. Y las emociones son las cosas que son, no podemos confundirlas con el Espíritu. Las emociones no pueden, y porque aquí es donde vamos a entrar en un enredo, donde vamos a decir, bueno, pues entonces en este caso todos los que se emocionan sienten la presencia de Dios. Y vamos a tener un grande problema donde nosotros vamos a llegar a ver que, bueno, en este caso, pues todos entonces tienen el Espíritu de Dios. Yo me acuerdo años atrás, cuando apenas había sido convertido una mujer, me había dicho que ella había ido a la iglesia cristiana, fíjese. Pero esta mujer yo la conocía, yo ni sabía que era cristiana por la forma en que ella vivía y la reputación que ella tenía. Esta mujer ahí trabajaba y decía, yo soy cristiana, yo fui bautizada en agua y aún hasta yo hablo en lenguas. Yo hablo en lenguas. Pero yo cuando la vi a esta mujer me confundí porque yo tenía apenas como 2 años de ser salvo y dije yo, pues la forma que tú hablas, no hablas como debes, hablas como vulgarmente, siempre estás hablando cosas que no se deben, tu pensamiento no es conforme a lo que dice la Biblia. Estaba confundido, hermanos. Y ella estaba aferrada, terca, necia, de que ella hablaba en lenguas, ella tenía el Espíritu de Dios y que ella, hermano, tenía la presencia de Dios en esta forma. Yo, hermano, como nuevo, ¿qué voy a decir en ese momento? Yo sabía que eso no era cierto, pero ¿qué le digo? Esta es la confusión que pasa cuando empezamos a ver estas cosas así en estos casos y empezamos a darles a todos ese lugar de tener el Espíritu, todos por una emoción, ya todos tienen el Espíritu. Tenemos que tener mucho cuidado porque vivimos en tiempos muy difíciles, amados. Hay muchos engañadores, hay muchas falsedades y por falta de enseñanza, las Escrituras ya no son, yo estoy ya viendo lo que estaban hablando años atrás, de que iban a llegar tiempos donde las Escrituras no se iban a dar. Si las Escrituras se leyeran, amados, esta iglesia fuera diferente. Esta iglesia estuviera sin efecto, la bomba hubiera caído y aquí todos hubiéramos permanecido. Todos hubiéramos permanecido. ¿Por qué? Porque las Escrituras sabemos que tenemos que sujetarnos a lo que dice Dios. Pero el hombre, aquí nos demuestra que el hombre no quiere nada de sujeción con Dios. Dios no quiere sujetarse a Dios. Yo no me quiero sujetar a Dios. Dios, ¿cómo? Bueno, es nuestra naturaleza. Por eso el hombre no busca a Dios, no hay quien busque a Dios. La Biblia dice, Pablo nos enseña en Romanos, no hay nadie, todos están destituidos, tenemos veneno debajo, somos como los áspides, tenemos veneno debajo de nuestra lengua. Hay veneno, porque ese es el pecado que hay en nosotros. No hay nadie bueno, amados. Dije, Jesús hasta él dijo, cuando le fue el rico ahí a querer ganárselo, le dijo el Señor a él, nadie es bueno, solo Dios. Ni yo soy bueno, amados. Nadie es bueno, solo Dios. Solo Dios. No hay nadie bueno, no hay pastor, no hay esto que podamos ponerle ese lugar. Es decir, Él es bueno. Nunca esperen de alguien así. Dios es el único que recibe toda la gloria. La verdadera adoración, hermanos, hablando de la adoración. Pero esto no lo vamos a ver nosotros, hermanos, si no leemos las Escrituras. Aquí el Señor nos va enseñando, nos dimos cuenta que el lugar no es el lugar, nos damos cuenta que ellos tenían 2 lugares, el Señor nos enseña, lo resume todo con los verdaderos adoradores. Yo les digo, la Biblia nos enseña, Abel fue uno de los adoradores en el principio, adoró al Señor en espíritu y lo adoró en verdad, porque como Dios quería que él adorara, como Dios quiso, como Dios ordenó, él lo hizo, se sujetó. En el otro caso con Caín, yo a veces me rasco la cabeza y digo yo, Señor, pues este hombre fácilmente pudiera haberse arrepentido, hecho otra vez de nuevo un altar de piedras
y ver llevado el ejemplo de su hermano y verlo hecho igual. ¿Por qué no lo hizo? En vez, se enfureció, se enojó y lo mató. Lo llevó a su propio hermano, fíjese, hermanos. Fíjese la intensidad del pecado. Si usted nunca lo ha visto, la gravedad del pecado, de tan tremendo que es y las posibilidades que hay, amados, bueno fuera que nos hubieran dado ojos atrás también de la cabeza, ¿verdad? Porque muchas veces no vemos lo que está detrás de nosotros. Pero muchas de las veces si hubiéramos visto lo que está detrás de nosotros, los ademanes y todas las cosas que hacen detrás de nosotros, estuviéramos siempre volteando para atrás de tanto que puede pasar. Por eso dice la Biblia, todo hombre mentiroso, solo un Dios verdadero. Llegamos a la conclusión de eso, que la iglesia debe de tener precaución, debemos de adorar a Dios como la Biblia nos prescribe y no ninguna otra forma más. Cuando hay enseñanza de la palabra de Dios que viene por medio del que Dios ha puesto y capacitado ahí, por eso yo lo creo con todo mi corazón y no hablo mal de nadie, pero yo creo que el pastor es el indicado, el que debe de enseñar. Si él no enseña y está otro haciéndolo, hay peligro, porque el pastor es el que Dios ha indicado con esa responsabilidad y esa responsabilidad es del pastor. Es bueno tener maestros porque a veces queremos nosotros que crezca la iglesia, sí, es bueno. Pero todos tenemos que llegar al acuerdo en lo que nos enseña la palabra del Señor. Y la enseñanza es muy importante porque nos lleva a una claridad donde podemos ver esto. En la verdad, hermanos, nosotros vamos a hallar la autenticidad, la autenticidad. Vamos a hallar en la verdad la certeza. Pero el contraste de la verdad, ya sabe usted qué es la mentira. Y en la mentira vamos a hallar la falsedad, vamos a hallar los engañadores y vamos a hallar también ahí la irrealidad y la hipocresía. Y la hipocresía. Juan 4:23 dice, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4:23, Jesús nos demuestra que la insinceridad a Dios no le agrada, porque si no hubiera dicho los adoradores, ya con eso ya todos podemos adorar. Los adoradores adoren al Señor, pero Él dice los verdaderos. Jesús nos demuestra que la sinceridad y la verdad y el espíritu deben ser la forma en cómo. La adoración significa un culto y una reverencia. Por eso el Señor, ya termino con esto. El Señor les dijo a su pueblo, a estos maestros fariseos, esto es lo que el Señor vio, y el Señor les dijo a ellos en Mateo 15:7, y está duro, les dijo hipócritas. Esto es lo que Jesús dijo, hipócritas. Les dijo en el versículo 8, de labios me honran. ¿Qué había en ese pueblo que honraban a Dios? Iban al templo, sacrificaban, estaban en la Pascua, leían la ley. ¿Qué había mal en ellos que el Señor les llamó hipócritas? En vez de que el Señor les hubiera dado un buen grado, que les hubiera dado un 10, les dio un 0. En vez de que el Señor les hubiera dado un 10 y calificarle la forma que ellos adoraban, les dijo que tenían un 0. Porque había insinceridad, eran hipócritas. Entonces, en este sentido, había insinceridad en ellos. Ellos tenían que arrepentirse, hermanos. El hombre no quiere arrepentirse. La adoración se puede expresar mediante la oración sincera. Y con esto ya termino. Nuestra Meca no es Jerusalén ni es Gerazim. Nuestra Meca es de llegar a ser verdaderos adoradores. Adoradores que le adoran al Señor en espíritu y en verdad. Brincar, saltar, hacer todas esas cosas. Está bien, si lo hacemos con un corazón sincero. Yo creo que una de las cosas más grandes que la iglesia debería de hacer, no tan solo nosotros, sino todo el cuerpo de Cristo, es que en vez de que cuando llegamos a orar al Señor, en vez de decirle, Señor, dame, en vez de eso debemos de arrepentirnos por una hora, yo creo, de todo lo que hemos hecho en el pasado.
Yo creo que deberíamos de arrepentirnos y pedirle al Señor, perdóname Señor por todo lo que yo hice, yo hablé, yo dije, yo pensé, cómo actué, lo que hice que no estaba debido a lo que tú quieres. Yo creo que una hora, y no nomás nosotros, toda la iglesia debería, todo pastor debería de aconsejar a sus feligreses que están ahí, sin temor y con valor, decirles, hermanos, yo creo que sería necesario de que nosotros todos tuviéramos esta oración y no venir solamente como algunos, vamos a pedir para que esto, vamos a pedir para la otro, pero la culpa no la lleva la iglesia, la culpa la lleva el que está dirigiendo la iglesia. El que Dios encargó en esa iglesia es el que lleva la culpa por la razón de que no está escudriñando las escrituras en la verdadera forma que se debe de adorar a Dios. A Dios se debe de adorar con temor y temblor. Y primero lo que debemos de reconocer, porque todos hemos mentido, todos hemos hecho algo mal, deberíamos todos, no digo aquí, porque también estoy hablándole a un público en general, sino que deberíamos de arrepentirnos de los pecados, de las mentiras, del robo, de todas las cosas, de las gentes que hemos matado con nuestras mentes, porque en verdad a veces cuando gente nos hace daño, lo primero es que venganza, matarlo, deshacerlo, quitarle la vida, quizás desearle la muerte, no sé, en algunos casos, no aquí, pero hay lugares. Yo le quiero decir algo, así está tan delicado la tensión hoy en este día en el mundo. Cuando salimos, hermano, a veces nadie se sonríe, todos andamos con desconfianza. ¿Quién me irá a hacer el daño? Cuidado con que hagas algo que no está bien. En el mundo hay esto, amados. Y yo por eso yo creo con todo mi corazón, y no lo digo porque les digo a ustedes para humillarnos y humillarlos a ustedes, no, yo lo digo esto en general, de que yo creo que todas las iglesias, todos los pastores deberíamos de reunirnos, pero ¿sabe qué? Yo creo que ahorita viene un pensamiento de uno que hablé yo, que le pregunté yo concerniendo la doctrina de su iglesia, y este siervo me dijo, nosotros no somos tan estrictos así, dice, nosotros no somos así. Esos eran muy estrictos en ese tiempo, por eso la gente no quería. Es que nadie quiere nada con Dios, amados. Dios es santo. No hablemos de la santidad porque todos se ofenden. No hablemos, hermanos, de vivir una vida de santidad porque todo el pueblo se siente mal. No hablemos, hermanos, de amar porque alguien se va a ofender. Y esto es el caso. Yo llego a la conclusión de que somos pecadores y por eso nosotros a veces sentimos lo que sentimos, odio, rencor, mentira, venganza, o nos escondemos como Adán se escondió, Eva se escondió, al momento que ellos pecaron se metieron allá en un lugar y el Señor les llamó, Él sabía dónde ellos estaban, su espíritu les llamó, Adán, se encerraron en su casa, cerraron las puertas, cerraron las ventanas, porque no querían oír la voz de Dios. Esa gente que se esconde de la presencia de Dios, esa es la naturaleza del pecador, que se esconde. Pero ahora, hermanos, el predicador, por eso ha transgiversado toda la Biblia, y ahora lo único que se predica ahora, en estos tiempos, el moderno predicador, es hablar solamente de un amor, para que todos se sientan bien. Y va a quedar bien ese hombre con el pueblo, pero cuando esté delante de Dios, Dios lo va a reprender, porque no dio la completa palabra que Dios nos exige a dar. Las palabras a veces se tienen que dar en una forma correcta, pero la palabra de Dios se tiene que dar como es. La palabra de Dios es perfecta, es pura, es limpia y no se tiene que esconder. Nosotros tenemos que cuidar la forma que hablamos y el tono en que lo decimos, pero la palabra de Dios nunca se debe de tener temor en predicarla. La verdad se tiene que predicar. Tenemos que aprender a oír la verdad. Todos. Como digo, vamos a ponernos en pie en esta mañana. Juntamente, ¿verdad? Vamos a orar y darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias a Dios que podemos adorarle. Vamos a darle gracias a Dios que podemos adorarle. Vamos a darle gracias a Dios que todos juntos, las hermanas como los hermanos. Dios no hace cosas porque se equivoca. Dios sabe lo que Él está haciendo.
Esta mañana yo estaba viendo la situación, tengo ojos, pero yo llego a la conclusión que es Dios el que sigue sosteniendo esta obra. A través de ustedes es Dios. Y como así le hice con la plomería, que me pudiera haber descompuesto y me hubiera podido haber puesto de mal humor, lo pude hacer todo porque lo hice de buen humor. Y así Dios es lo que nos está enseñando. No es como tú quieres. Aprende a hacerlo de buen humor hoy, para que cuando te dé lo que te vaya a dar, no vaya a ser por lo que te di, sino por lo que tú eres, lo que te he hecho. Dios me está moldeando a mí y a usted también. Gracias, Padre, te damos hoy en esta mañana, Señor, porque podemos entender cómo, Señor, tú quieres que te adoremos. Y te damos gracias primeramente que Jesucristo es el que nos concede entrar, Señor, a tu presencia. Señor, hoy en estos tiempos en los que vivimos, el mundo nos deja, Señor, una mala enseñanza. Es el mundo. ¿Qué vamos a sacar bueno del mundo? No hay nada. Señor, tu palabra es lo único que nos enseña cómo adorarte a ti. Hay muchos que adoran en otras formas y piensan ellos que te adoran y piensan ellos que están agradándote. Hay mucha gente que mata a otra gente pensando que tú te pones contento con eso. Si tú no eres el que lo estás haciendo, Señor, estás desagradado con esa forma. El Señor dice en su palabra, y gracias te doy por ella, dice que los que adoran al Señor deberemos de adorarlo en espíritu y en verdad. Señor, yo reconozco mis fallas, yo reconozco quién soy yo, Señor. Yo reconozco quién soy yo, que yo te he fallado, Señor. Muchas maneras yo te he fallado, Señor. Pero yo quiero adorarte. Yo quiero adorarte como a ti te place, Señor. Perdóname, Señor, por las cosas que pasan por la mente. Perdóname por lo que hay a veces en mi boca que sale. Perdóname, Señor, por mi actitud que no debe de ser así. Ayúdame, Señor. Perdóname, Señor. Yo quiero que tú me bendigas. Yo quiero tener paz contigo, Señor. Yo quiero estar bien delante de ti, Señor. Y reconozco mis errores. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que yo necesito de ti, Señor. Reconozco que yo no hago lo que tú me dices. Reconozco, Señor, yo mismo, yo hablo por mí mismo, Señor. No hablo por este pueblo, yo hablo por mí mismo. Yo por mí mismo yo hablo, Señor. Ayúdame, Señor, en esta situación. Ayúdame, Padre, con tu espíritu, Señor, a siempre reconocer mis errores, mis fallas, mis faltas. Yo te quiero adorar en verdad, Señor, como dice tu palabra. Tu iglesia necesita adorarte como tu palabra nos enseña. Mas nos hemos alejado, Señor. Nos hemos desviado, Señor. La iglesia en general. Ayúdanos a todos. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Señor.